Bien, en este capítulo veremos qué son las variables. Probablemente recuerdes qué son las variables de la clase de matemática de la secundaria. Una variable es una representación de algún número o valor, y hay dos pasos para crear y usar una variable: declaración y asignación. Comencemos con la declaración. Para declarar una variable necesitamos listar el tipo de datos que estamos almacenando. En programación podemos almacenar más que solo números, también podemos almacenar caracteres e incluso oraciones completas. Entonces, trabajemos con números enteros. Para almacenar un número entero, escribimos int y luego necesitamos un identificador único para esta variable. Por ejemplo, digamos x, y recuerden terminar esta declaración con un punto y coma. Así que bien, este paso que acabamos de hacer es la declaración. Ahora, para asignar un valor a una variable, tomamos el nombre único de la variable y lo igualamos a un número. Como declaramos esta variable como entera, estará almacenando por lo tanto únicamente números enteros, por ejemplo, un 5. Así que seleccionamos la variable, que en este caso es x, e igualamos esto a 5. Y nuevamente finalizamos con un punto y coma. Algo importante a aclarar es que esta variable se comporta como si fuera el valor que contiene, en este caso el número 5. Ahora, para mostrar una variable podemos usar la salida estándar que hemos visto en el capítulo pasado de la siguiente forma. Y aquí decimos que queremos mostrar el contenido de la variable x. Así que veamos qué contiene, por lo que si ejecutamos, ahí está nuestro valor, en este caso 5. Entonces, el primer paso es la declaración y el segundo paso es la asignación. Por lo tanto, le voy a agregar dos comentarios por aquí. Así lo tienen un poco comentado. Para más que nada, si no se acuerdan de algo, que puedan venir aquí y buscar esa sección y echarle un vistazo para repasar. Ahora bien, lo bueno de hacer esto en dos pasos es que luego puedes asignar a tu variable un valor como lo hemos hecho por aquí. Pero si sabes qué valor deseas darle de inmediato, lo puedes hacer directamente. Para ello podemos combinar ambos pasos en uno solo, como por ejemplo int. Le damos un nombre a nuestra variable, que en este caso es x, y esto lo igualamos y le asignamos un valor, que en este caso como lo hemos definido como un valor entero, esta variable estará almacenando nada más y nada menos números enteros. Así que por ejemplo, nuevamente el 5. Lo que haré con esto de aquí arriba es comentarlo, por lo tanto voy a armar aquí un pequeño comentario de esta forma, así le queda un poco más ordenado. Así que bien, de esta forma podemos unir tanto la declaración y la asignación en una sola línea. Pero recuerden que en caso de que ustedes no sepan a qué igualar o qué número, en este caso entero, va a estar almacenando nuestra variable, directamente lo podemos declarar primero y luego asignarle un valor sin ningún problema. Un ejemplo de ello es cuando vamos a estar aceptando la entrada de un usuario, por ejemplo, cuando preguntemos la edad y el usuario deba seleccionar la edad para almacenarlo luego por aquí, y esto lo estaremos viendo más adelante. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear otra variable, por ejemplo, una variable que la llamaremos y esta variable va a estar almacenando el número entero 6. Entonces, de nueva cuenta, si queremos mostrar en consola lo que tenga almacenado esta variable, la colocamos por aquí, y al momento de ejecutar, efectivamente nos devuelve que la variable que hemos colocado por aquí estaría almacenando un 6. Ahora, x es 5 e y es 6. Incluso podríamos hacer algo como crear una nueva variable llamada suma e igualar esto a la suma de x más y. Si hacemos esto y luego mostramos este valor en consola, lo que estaríamos recibiendo, si esto lo hemos hecho bien, es la suma de 5 más 6, que nos debería dar 11. Así que guardemos cambios y si ejecutamos, efectivamente nos devuelve un 11. Ahora bien, hay diferentes tipos de datos dependiendo de lo que necesites almacenar dentro de una variable. El tipo de dato int almacena un número entero como lo hemos visto hasta este momento, por lo que pensemos en algún ejemplo de números enteros. Como lo había dicho antes, podría ser perfectamente la edad, que en este caso podremos almacenar nuestra edad, que en mi caso es 24. Asimismo, otro ejemplo de ello sería un año,
podría ser tranquilamente, podemos crear aquí un año y almacenar, en este caso que estamos en 2024, lo podríamos hacer perfectamente, ya que los años son números enteros, o también, por otra parte, podríamos estar creando una variable para almacenar los días. En este caso, por ejemplo, nos encontramos el día 24. Como ven, todas estas variables que acabamos de crear son variables que almacenan números enteros sin tener por aquí un punto y algo, que esto vendría siendo los decimales. Por lo tanto, si ustedes quieren hacer esto, por ejemplo, colocan aquí un 24.7 y a esta variable la hemos definido con un tipo de dato entero, al momento de querer mostrar este valor en consola, vamos a ver qué sucede. Como ven, no estaría retornando el número 24. Entonces efectivamente nos devuelve el valor que estaría almacenando sin los decimales después del punto. Y esto es un problema si nosotros queremos almacenar en esta variable un número decimal, si lo declaramos como entero no lo vamos a poder hacer. En cambio, como ya están viendo por aquí, si posicionamos nuestro cursor sobre este número, vemos que nos dice doble. Y esto es otro tipo de dato que vendría siendo los flotantes. Entonces, ahora para los números que incluyan una parte decimal, existen un tipo de dato diferente llamado double o flotante. Algunos ejemplos de este tipo de dato podría ser un precio, por ejemplo, que podríamos igualar a 10.99, que podría ser el precio de un producto perfectamente. Aquí voy a agregar, antes de continuar, un pequeño comentario que diga el tipo de dato que vendría siendo este de aquí, o flotante. Y por aquí arriba otro pequeño comentario que diga enteros. Entonces otro buen ejemplo podría ser el promedio de una calificación perfectamente, así que lo almacenamos por aquí, el promedio. E imagínense que el promedio de una calificación haya dado 2,5. Entonces lo podríamos estar almacenando directamente dentro de esta variable. Y ahora sí, si nosotros tomamos esta variable y lo colocamos por aquí, al momento de ejecutar, como ya están viendo por aquí, ahora sí nos muestra en consola el número entero con sus decimales. E incluso otro muy buen ejemplo sería el tema de la temperatura, lo podemos hacer perfectamente por aquí. Y esto podría ser igual a una temperatura de 25.1, ¿por qué no? Y de igual modo, si lo pegamos por aquí y ejecutamos, vamos a ver que efectivamente nos devuelve el valor flotante que estaría almacenando, que vendría siendo con decimales. Asimismo, si venimos por aquí y colocamos más decimales, al momento de ejecutar lo estaría mostrando. Pero como ya están viendo por aquí, llega un punto que lo estaría redondeando. Y esto podría ser un problema dependiendo de la ocasión. Ahora, como le había mencionado antes, las variables que almacenan números decimales lo llamamos double o flotantes. Y es que también existe un tipo de dato que lo decimos float y es exactamente lo mismo. Por ejemplo, podemos crear otra variable de precio 2 y almacenar aquí un 22,98 y al momento de imprimir esto en consola veremos que funciona de la misma forma. Ahora bien, seguramente se estarán preguntando cuál es la diferencia entre estos dos tipos de datos. Básicamente, ambos hacen exactamente lo mismo, pero la diferencia entre estos dos está dada en dos aspectos claves, que es la diferencia en su tasa de bits. Mientras que Float, que usa 32 bits, puede almacenar cerca alrededor de 7 decimales, el Double, de 64 bits, almacena hasta 15 dígitos. Además, a la hora de procesar números infinito o de gran tamaño, hay un gran margen de error si lo sueles calcular con el tipo de dato float. Por supuesto, hay números tan grandes que ni siquiera el double lo podría llegar a aceptar. Y es allí cuando vamos a tener que recurrir a long double, que también este es otro tipo de datos que veremos a lo largo de este curso, pero de momento necesito que sepan que existen nada más. Pero como ven aquí, nosotros anteriormente a esta variable de temperatura le hemos almacenado este valor con todos estos decimales, pero a la hora de ejecutar, como ven, nos devuelve únicamente con 4 decimales, y esto es dependiendo obviamente del ID que estemos usando, en mi caso Visual Studio Code. Por lo tanto, Visual Studio Code, al momento de mostrar lo que estaría almacenando esta variable con todos sus dígitos, estaría mostrando únicamente los 4 y los otros lo estaría redondeando, por lo tanto aquí nos colocaría un 2. Por ende nos muestra este resultado. Así que mi recomendación es ocupar double, pero si quieres utilizar float, adelante. Luego tenemos el tipo de dato char, que almacena un solo carácter.
Algunos ejemplos de este tipo de dato podría ser una calificación de estudiante, por ejemplo, que podríamos almacenar aquí dentro de esta variable la calificación de un A o de un B. En este caso vamos a almacenar A, y si queremos venir por aquí e imprimirlo en consola, lo podemos hacer perfectamente, como lo están viendo por aquí. O también lo que podemos hacer es crear una variable que almacene la inicial de un nombre. Por ejemplo, en mi caso, como me llamo Alex, podríamos estar almacenando la letra A nuevamente. Ahora bien, como están viendo, con el tipo de dato char, únicamente lo que podríamos estar almacenando dentro de estas variables es nada más y nada menos que un carácter, ya sea de cualquier tipo, un signo más, podemos almacenar cualquier signo dentro de él, pero solamente uno solo. Bien, luego tenemos los booleanos, también conocido como los bool, que tienen solo dos estados, tanto verdadero como falso, por lo que podríamos tener un booleano para saber si alguien es estudiante, por ejemplo, por lo tanto lo declaramos por aquí, y a esta variable vamos a llamar estudiante. Y esto va a ser igual, y en este caso, si somos estudiantes, colocaríamos verdadero, y en caso contrario, si somos, y esto es con minúscula, pero en caso contrario, si no somos estudiante, podríamos colocar falso. Y es que para esto nos sirve este tipo de dato, tan solo para saber si es estudiante o no, un ejemplo de ello. O bien, otro ejemplo también podría ser si algo está encendido o no. Así que creamos esto de encendido, y en este caso supongamos que tenemos un auto y queremos saber si el auto está encendido o no. De inicio estaría falso ya que estaría apagado, pero al momento de encenderlo, esto cambiaría a un true. Entonces de esta manera podemos saber si nuestro auto está encendido o no. O por ejemplo, si un artículo está a la venta o no, también podría ser otro ejemplo de esto. Por ejemplo, algo así. Y si nosotros esta variable lo imprimimos en consola, estaría retornando un 1 en caso si es verdadero, o en caso de que si es falso, nos estaría devolviendo un 0. Y esto es importante que sepan para más adelante. Y finalmente tenemos los tipos de datos cadena, que vendrían siendo los strings. Estos tipos de datos son objetos que representan una secuencia de texto. Con ella podemos almacenar más de un carácter, incluso oraciones completas. Para ello debemos declarar de la siguiente manera, colocando string, le damos un nombre a nuestra variable, que en este caso podría ser nombre, y esto lo igualamos a nuestro nombre, que vendría siendo Alex. Ahora bien, lo importante es que aquí adelante de esta declaración es colocar std, dos puntos y nuevamente dos puntos. Y ahora sí nos permite trabajar con esto. Y también otra cosa importante es que aquí no podemos usar comillas simples. Esto únicamente nos sirve cuando estamos trabajando nada más con un carácter. Pero a la hora de estar trabajando con una cadena tenemos que ocupar comillas dobles. Y ahora sí nos deja almacenar una palabra entera. Como ya están viendo, dentro de esta variable podemos estar almacenando cuántos caracteres nosotros querramos. Y en este caso, si lo queremos imprimir en consola, lo podemos hacer perfectamente por aquí. Además, lo bueno de esto es que puedes concatenar variables y texto al mismo tiempo haciendo uso de esto de aquí. Por ejemplo, por aquí podemos eliminar esto y colocar un hola y luego concatenar esto a lo que tengamos almacenado dentro de nuestra variable nombre, que en este caso es nuestro nombre. Además, por aquí, si no me equivoco, voy a tener que dar un salto de línea para que luego se muestre nuestro nombre. Entonces, la idea de esto es que nos imprima en consola un hola y nuestro nombre, que vendría siendo Alexander. Así que si guardamos cambios y ejecutamos nuevamente, perfecto, nos muestra hola Alexander. En resumen, hay varios tipos de datos en C++. Como hemos visto, tenemos los enteros, los flotantes, los caracteres, los booleanos y los strings o cadenas. Ahora bien, tu tarea va a ser que en la sección de comentarios escribas un ejemplo de una variable de tipo entero, una de tipo doble, una de tipo carácter, una booleana y una cadena. De esta manera te quedarán los diferentes tipos de datos mucho mejor. Así que bien, estos han sido todos los tipos de datos hasta el momento y nos estaremos viendo hasta una próxima entrega.